Dios les bendiga. Vamos a tener nuestra lectura pública de las Escrituras. Estamos en el libro de Mateo, capítulo 5, y nos hemos estacionado un poquito en este capítulo que, por lo menos en mi Biblia, está titulado como el Sermón del Monte, las Bienaventuranzas. Y en la lectura pasada llegamos hasta el versículo número 3. Hoy vamos a avanzar del versículo 4, 5 y 6 y vamos a explicar un poco cómo podemos poner en práctica estos versículos. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 4, 5 y 6. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora el versículo 4 menciona una palabra que creo que no a muchos nos gusta, porque no nos gusta llorar. Y más si el llanto, las lágrimas proceden o son a causa de un dolor que estamos viviendo. Hay ocasiones en las que lloramos de alegría también, pero lo que no nos gusta como seres humanos es llorar por dolor. Y cuando estamos pasando momentos difíciles, uno de los errores que cometemos es ir a la persona incorrecta, es ir a llorar con la persona incorrecta. Y con esto no quiero decir que usted no pueda tener un amigo o una amiga que pueda aconsejarlo. Siempre y cuando sea una persona que conozca del Señor, temerosa del Señor, pues le va a dar un buen consejo. Pero a veces cometemos el error de contarle nuestros momentos difíciles, nuestras circunstancias complicadas a personas que lo único que van a hacer es criticar la situación y decir, pero te estás ahogando en un vaso de agua. Sin embargo, hay otras que el Señor pone en nuestro camino por su misericordia, por su amor, que sí nos van a ayudar a orar por esa situación que a lo mejor no encontramos una solución. Pero a la persona que debemos correr cuando estamos pasando un momento de dificultad es a nuestro amigo Jesús. Jesús es quien va a entendernos de la mejor forma, porque Él ha padecido todo lo que nosotros podemos llegar a padecer. Él ha sufrido lo que nuestra tristeza, nuestra enfermedad, ha padecido nuestro vituperio, ha padecido el menosprecio que podamos pasar, tener, el rechazo que la gente nos pueda hacer. Él lo ha padecido y Él nos entiende mejor que nadie. Entonces, cuando vamos al Señor en estos momentos de aflicción, donde hay lágrimas en nuestros ojos, pero entendemos que Jesús es quien nos entiende mejor, Él pone en nosotros esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Y el momento puede ser quizás el peor de nuestra vida, pero en nuestro corazón estará la certeza de que hay alguien que está peleando por nosotros, de que hay alguien que nos consuela y que en ese momento difícil vamos a obtener una porción del Señor. El Señor dice que Él adereza una mesa delante de nuestros angustiadores para que nosotros podamos comer de esa mesa. Él no nos dice que no van a haber angustiadores. Él no nos dice que no nos van a perseguir. Él no nos dice que no nos van a rechazar. Pero sí nos dice que cuando esas cosas vengan a nuestra vida y a lo mejor nos causen dolor y hagan que lloremos, va a haber una mesa para nosotros. Una mesa en la que podemos comer esa porción que solamente encontramos en Jesús, que nos va a dar paz, que nos va a dar gozo, alegría, donde vamos a encontrarlo a Él. Por eso es que la palabra nos dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En esa mesa, cuando nosotros decidimos ir a comer a la mesa que Jesús ha servido para nosotros, no solamente está servida la mesa, no solamente vamos a encontrar manjares deliciosos, sino que lo encontramos a Él. Él está sentado a la mesa esperando que nosotros lleguemos para consolarnos en ese momento de angustia. Por eso somos bienaventurados cuando pasamos por momentos de dificultad, porque lo encontramos a Él. Él
trae consuelo a nuestra vida. Y el versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ser mansos significa ser humildes. Y la humildad es algo que nos cuesta mucho, pero sin embargo cuando la anhelamos y vamos al Señor, Él puede hacernos personas humildes. Ahora, ¿cómo podemos entender de una mejor forma este versículo? Por ejemplo, cuando vemos lo que realmente somos a la luz de la palabra, cuando vamos a la presencia del Señor y podemos ser examinados por el Señor, dejar que el Señor escudriñe nuestro corazón, que Él nos examine, Él nos muestra lo que realmente hay dentro de nosotros. Y mis amados hermanos, muchas veces solo Dios y nosotros conocemos las intenciones reales que hay dentro de nuestro corazón. Pero cuando nosotros venimos al Señor en humildad, en esta mansedumbre, a decirle, Señor, yo tengo un problema con esto, con aquello, con lo otro, entonces Él puede levantarse para que esa tierra o ese territorio de nuestro corazón pueda ser ganado por el Señor, por así decirlo. Él pelea en contra de nuestros enemigos, en contra de las naciones que se levantan dentro de nuestro corazón, pero en el nombre de Jesús podemos vencer. Él ya nos dio la victoria. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, nos dio la victoria sobre todas esas naciones, sobre todas esas cosas que se levantan dentro de nuestro corazón. Y entonces, cada vez que vamos al Señor en humildad, que vamos al Señor en sinceridad, que vamos a rendirnos al Señor, a arrepentirnos del pecado que estamos cometiendo, de las intenciones que hay en nuestro corazón, entonces Jesús va ganando más terreno de nuestro corazón. Él puede gobernar una parte más de nuestra vida. Y dice la Biblia que Jesús es nuestra herencia. Y si Jesús es nuestra herencia, cada vez que yo trabajo en la presencia del Señor y voy humildemente a rendir mi naturaleza carnal, entonces Él crece en mí. Y que Él crezca en mí significa que el reino de Dios está siendo establecido en mi corazón, en mi vida, y que yo soy heredera de la tierra prometida. Ahí es donde el Señor me quiere llevar. ¿Qué tierra debemos anhelar? Pues no una tierra natural, sino una tierra eterna. El Señor dice, bienaventurados los humildes, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cada vez que yo voy al Señor, confieso mi pecado, me arrepiento de mi pecado, clamo la sangre de Jesús por esa intención, por la acción, por lo que vi, por lo que escuché, por lo que dije. Entonces el Señor gobierna una parte más de mi corazón, por lo tanto Él está creciendo en mí y yo voy a heredar la tierra prometida. Yo voy a ser parte de la nueva Jerusalén. Y el versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y miren qué interesante este versículo, porque habla sobre dos cosas o dos necesidades que todos tenemos, hambre y sed. Y el hambre y la sed deben ser saciadas. ¿Por qué? Porque miren, si no comemos o si no tomamos agua o líquidos, pues a largo plazo, a corto plazo nos vamos a enfermar, vamos a padecer, podemos tener graves problemas de salud y quizás llegar hasta la muerte. Ahora, tener hambre y sed de justicia debería de hacer lo que en lo natural hace el hambre y la sed. Cuando tenemos hambre, pues buscamos qué comer. Cuando tenemos sed, buscamos qué tomar. Ahora, tenemos que buscar ser saciados por la justicia de Dios. Esa hambre y esa sed que muchas veces tenemos por ser justos es una justicia corrupta, porque nuestra naturaleza es corrupta. Pero cuando somos saciados por la justicia de Dios, cuando tenemos hambre y sed del Señor, hambre y sed de justicia, debe ser de justicia que proviene de Dios, no de mi justicia carnal. ¿Por qué? Porque muchas veces voy a ver, o voy a decir, o voy a pensar algo basada en mi propia justicia. Y mi justicia es corrupta.
nunca voy a dar un veredicto correcto, pero el Señor sí lo puede hacer. Y cuando somos saciados por la justicia del Señor, entonces nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver, nuestra forma de hablar, de actuar, es transformada por el Señor. Ya no es mi justicia, es la justicia de Dios la que va a salir de mí. Recordemos que la palabra nos enseña que Él es juez justo. Él sí puede dar un veredicto correcto. Él es el único que puede decir, esto está correcto, esto está mal hecho, esto es pecado, esto hay que arrepentirse sobre esto. Y miren, cuando somos saciados de la justicia de nuestro Señor, cuando somos saciados de la justicia de Dios, entonces ya no condenamos a nuestros hermanos. Ese es un parámetro que podemos utilizar para saber qué clase de justicia es la que yo estoy ejerciendo. ¿Por qué? Porque si yo estoy condenando a mis hermanos, entonces no estoy ejerciendo una justicia que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores, porque nosotros nos equivocamos, pero podemos ir al Señor, podemos ir a arrepentirnos delante del Señor y el Señor por medio de su sangre nos justifica. Cada vez que clamamos la sangre de Jesús, somos justificados, somos perdonados, somos santificados. Pero si yo estoy juzgando a los demás y no tengo misericordia por los demás, así como Jesús la tiene por mí, quiere decir que yo estoy juzgando con esta justicia corrupta y carnal que lastimosamente tenemos y tenemos que luchar contra ella. Quiero leerles un versículo, está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Miren qué hermoso versículo. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Cada vez que nosotros nos sentamos en el trono del juicio a juzgar a nuestros hermanos, a no tener misericordia por nuestros hermanos, nos estamos pecando contra ellos. Porque recordemos que Jesús nos dijo que debíamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mis amados hermanos, tenemos un abogado justo. Nuestro Señor Jesucristo es ese abogado justo. Nosotros no podemos dictaminar un veredicto contra alguien, porque cuando nosotros vamos al Señor encontramos misericordia. Yo los invito a que no demos conclusiones apresuradas, no demos veredictos apresurados. Vayamos al Señor y digámosle: Señor, enséñame tú tu justicia, enséñame tú a tener misericordia, enséñame tú a no ver con mis ojos carnales, ni a pensar con mi mente carnal. Enséñame tú a ver a los demás como tú los ves y como tú me ves a mí, a pesar de que yo me equivoco, a pesar de que yo peco, a pesar de que yo cometo los mismos errores. Tú sigues estando ahí teniendo misericordia de mí. Tú eres justo, tú eres mi juez justo, tú eres mi abogado delante del Padre, delante de Dios Padre. Entonces, bienaventurados, somos bienaventurados, dichosos, cuando nuestra hambre y sed de justicia es saciada con la justicia de Dios, porque entonces dejamos que Dios obre en nosotros y dejamos que la misericordia de Dios crezca en nosotros con los demás. Espero que hayamos aprendido y, si el Señor lo permite, vamos a seguir estudiando las bienaventuranzas. En el siguiente video pues esperamos terminar ya con las bienaventuranzas. Que el Señor les bendiga.